Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7. En este momento estarán viendo un experimento relacionado con la primera ley de la termodinámica, específicamente un calorímetro casero. Además, estarán viendo una serie de temas relacionados con el mismo. Un calorímetro es un instrumento utilizado en física y química para medir la cantidad de calor que se intercambia durante un proceso físico o químico. Como una reacción, un cambio de estado, función, vaporización o un enfriamiento, calefacción. Básicamente, el calorímetro permite determinar el calor absorbido o liberado por una sustancia al observar cómo cambia la temperatura de un medio conocido como agua dentro de un calorímetro. El calorímetro no es solo un instrumento, sino también una herramienta fundamental para estudiar la transferencia de energía térmica. Cuando hablamos de calor, nos referimos a la energía que se transfiere de un cuerpo más caliente a uno más frío. El calorímetro nos permite cuantificar esa energía y eso tiene mucha aplicación, desde investigaciones científicas hasta procesos industriales, como la producción de alimentos, combustible o materias. En química, el calorímetro se usa para medir la entalpia de reacciones químicas, es decir, la cantidad de calor que una reacción absorbe o libera. En biología y alimentación, medir el contenido calórico de los alimentos usando calorímetros que queman una muestra y calculan la energía liberada. En pocas palabras, un calorímetro nos permite ver la cantidad de energía que no podemos observar directamente, convirtiendo cambios de temperatura en cantidades de calor. Buenas tardes, mi nombre es Rosana Herrera y en el día de hoy le estaré mencionando algunos de los tipos de calorímetro. Existen diferentes tipos de calorímetro y cada uno está diseñado para medir los distintos tipos de reacciones térmicas y así facilitar la investigación. Entre los tipos de calorímetro podemos ver el calorímetro de carga seca, el cual se utiliza principalmente para medir la potencia entre una carga que disipa energía. También podemos ver los microcalorímetros. Estos se utilizan principalmente para medir pequeñas cantidades de calor. Otro tipo de calorímetro es el calorímetro de bomba. Este está diseñado específicamente para medir energía liberada mediante el proceso de combustión de sustancias. Otro tipo de calorímetros son los calorímetros de flujo, los cuales se utilizan para medir la energía térmica mediante el calor de un flujo que circula a través del dispositivo. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Mabeline Michelle Josh Roja, matrícula LR 2023-06329. En el día de hoy les estaré hablando sobre para qué sirve un calorímetro y en qué áreas se utiliza un calorímetro. Un calorímetro sirve para medir la cantidad de calor suministrada o absorbida en un proceso, ya sea químico, físico o biológico. ¿Para qué sirve un calorímetro? Un calorímetro sirve para medir la cantidad de calor, determinar el calor que un cuerpo recibe o cede durante un evento, como una reacción química o un cambio de estado. Calcular el calor específico permite determinar el calor específico de una sustancia, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado Celsius. Identificar reacciones. Diferencia entre procesos exotérmicos que liberan calor y endotérmicos que absorben calor. Medir el contenido calórico. Se utiliza para determinar las calorías de los alimentos. Como vemos, algunos empaques de algunos alimentos en una pequeña parte dicen caloría. Para saber la caloría de cada alimento, utilizan un calorímetro. Áreas de uso de un calorímetro. En química, para estudiar reacciones, determinar entalpias y el calor específico de compuesto. En la industria alimentaria, para medir el valor energético de los productos y asegurar la calidad nutricional. Desarrollo de materiales, para analizar propiedades térmicas de sólidos, líquidos y polvos y controlar el proceso de producción. En ciencias ambientales, para estudiar la capacidad calorífica de distintas
y su posible impacto ambiental. En conclusión, el uso del calorímetro es importantísimo porque permite obtener mediciones precisas. Imaginémonos que todos los productos procesados que nosotros consumimos diariamente no lleven una medición calórica. Un día va a quedar más espeso, un día más aguado, y no va a tener la misma consistencia siempre. Saludos para todos. Mi nombre es Gabriel Amado Piantini. Voy a dar una breve reseña histórica sobre su origen y evolución. El calorímetro fue inventado en la década del siglo XVIII por Lavoisier y Laplace para medir el calor producido en la respiración. Con el tiempo, su diseño evolucionó y se crearon calorímetros más precisos como los de combustión y eléctricos, que hoy se usan en laboratorios e industrias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Irali Pismeiri, estudiante de Ingeniería Industrial. En este momento voy a estar realizando un experimento de calorímetro casero con el objetivo de comprobar cómo se transfiere calor entre dos cuerpos, en este caso el agua caliente y el agua fría, hasta encontrar una temperatura equilibrada según la primera ley de la termodinámica. En este experimento estaremos utilizando una balanza y un termómetro, vasofón con su tapa y dos vasos plásticos de 12 onzas, una lata plástica, algodón y aluminio. El paso número 1 es forrar el vasofón con el papel aluminio. El recipiente forrado no tiene que quedar de esta manera. Paso número 2 es agregarle algodón a los bordes del recipiente. Cabe destacar que la tapa también tiene que estar forrada. Como último paso, toca introducir la lata adentro del recipiente y nos quedará el calorímetro de este modo. Vamos a proceder a medir el agua caliente. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la temperatura del agua caliente para comprobar el calorímetro. Y este tiene una temperatura de 60.1 grados Celsius. La temperatura del agua fría es de 14.3 grados. Ahora vamos a introducir el agua fría en la lata previamente pesada. Vamos a hacer lo mismo con el agua caliente. Procedemos a taparlo. Lo meneamos. Por último, vamos a introducir el termómetro. La temperatura equilibrada que tuvimos fue de 34.9 grados Celsius. Ahora vamos a comparar los resultados con los datos que tuvimos en el experimento. En el experimento del calorímetro casero usamos 90 gramos de agua caliente a una temperatura de 61 grados Celsius y 90 gramos de agua fría a 14.3 grados Celsius. Cabe destacar que convertimos la masa del agua de gramos a kilogramos, ya que la fórmula se trabaja con el Sistema Internacional de Unidades. Después de mezclar las dos aguas dentro de la lata, la temperatura final que medimos fue de 34.9 grados Celsius. Luego le aplicamos la fórmula teórica y al sustituir los valores obtuvimos una temperatura final de 37.2 grados Celsius. Al comparar ambos resultados, podemos ver que el valor teórico es mucho mayor que el valor que obtenimos en el experimento. Esto se debe que durante el proceso pueden presentarse pérdidas de calor hacia el entorno o hacia el material del calorímetro, lo que hace que la temperatura real no llegue exactamente al valor ideal calculado. Aún así, la diferencia fue pequeña, lo que indica que el procedimiento se realizó de manera correcta y que los resultados que obtuvimos era lo que nosotros estábamos esperando. El experimento demuestra que el calor no se pierde, sino que se transfiere entre los dos cuerpos hasta que ambos consiguen la misma temperatura. La diferencia de los valores se debe a alguna pérdida del calor, pero el resultado sí confirma que la energía térmica sí
conserva durante el proceso.